Bueno, por intentar lo que no falte. No sé si aguantaré 5 minutos o 10 horas, no lo sé. De todas formas, yo creo que por lo menos mi obligación es intentarlo. Si no puedo, insisto, no pasa nada. Hoy por la mañana, en lugar de estar repasando lo de hoy, he estado repasando el vídeo del año pasado, que es bastante aburrido, por cierto, escucharse a uno mismo. Pero entonces lo que he hecho son 10 diapositivas para parar el vídeo, lo manejo yo desde aquí, parar el vídeo donde hay algo nuevo y recordároslo para que veáis un poco las diferencias respecto al año pasado. Esto no es una tortura. Si no lo escucháis bien, vale más que me lo digáis. Paramos, ponemos el del año pasado, se va a ver mucho más nítido, mucho más claro, como queráis. Eso es a vuestra disposición. Yo pararé si no tengo más remedio, pero no tiene sentido que yo esté haciendo un esfuerzo para que vosotros no estéis enterándoos. ¿Vale? Entonces, con que levantéis la mano y digáis, nada, que te puedes ir. No me voy, pero bueno, si lo paramos, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a comenzar ya con todo el repaso de la hematología. Una cosilla, por si luego no tengo voz. Solo hay una cosa que yo cuando estaba en vuestro sitio me horrorizaba, y era que el que os daba la especialidad, la que fuera, la clase, llegase con cosas nuevas el último día. Es horrible eso. Hay una cosa nueva y está en la penúltima diapositiva. Es algo de lo de los factores, los anticoagulantes, que ya os comentó algo Abel en Neumo. Lo vamos a comentar muy por encima porque son 2 cosillas, pero bueno, como es algo muy, muy novedoso, por si acaso, ¿vale? El resto es todo lo que hemos visto, no hay ninguna cosa nueva, no ha salido nada nuevo hasta ahora. Se prevén nuevos cambios de anticoagulantes que saldrán en España a partir del 25 de marzo, por lo tanto a vosotros ya no os afecta, ¿vale? Bueno, comenzamos muy rápidamente con cosas básicas de fisiología. Recordar que la hematopoiesis fuera de la médula ósea en el adulto siempre va a ser patológica. Tenemos una serie de células germinales, unas estromales. A partir de esas germinales tenemos las células madre pluripotenciales que se autoperpetúan, se diferencian hacia las distintas líneas celulares que son las que nosotros encontraremos en sangre periférica. Para eso necesitamos una serie de factores de crecimiento. Son estimulantes de colonias. Los de la clase 1 actúan sobre células inmaduras, es decir, pueden diferenciarse hacia cualquier línea celular. Son menos importantes para nosotros y mucho más importantes los de la clase 2, que actúan sobre progenitores específicos de una línea celular u otra. Ahí tenemos sobre todo la eritropoyetina, el 80% se sintetiza en el riñón y estimula no solo la línea roja, sino también la línea plaquetaria. Hoy se está utilizando la EPO-recombinante cuando gracias a ello mejoramos la calidad de vida de los pacientes porque disminuimos el número de transfusiones. Se indica sobre todo en fallo de EPO endógena, como ocurre en problemas renales, y también para estimular de forma suprafisiológica a la eritropoiesis fuera de lo que sería una situación normal, como puede ser situaciones donde nosotros vamos a intervenir a pacientes, cirugía ortopédica que va a necesitar sangre. Los efectos secundarios más importantes, la hipertensión y la trombosis. Y ese concepto lo que preguntaron una vez nada más, que era el error que en la autotransfusión con predepósito nosotros no administramos EPO, administramos hierro para tener los depósitos totalmente llenos y que así la recuperación sea lo más rápidamente posible tras la cirugía. El factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos se administran en pacientes que son sometidos a un tratamiento mielosupresor para un implante posterior, para un trasplante posterior. El primero para disminuir el riesgo de infecciones, el segundo para estimular lo más rápidamente posible la recuperación de la serie blanca. Y la trombopitina recombinante se está utilizando en ensayos clínicos y aumenta sobre todo la producción de plaquetas. Respecto a la serie roja, el primer precursor es el pluriotoblasto. Recordar que desde este hasta el hematíe van disminuyendo de tamaño, tanto el tamaño de la célula como el núcleo, hasta que lo pierden. De forma que en médula ósea encontramos células nucleadas, los blastos, pero en sangre periférica no. Ahí encontraremos el hematíe y el precursor directo, que es el reticulocito. Se parecen en que no tienen núcleo, se diferencian en que el reticulocito todavía tiene organelas en su interior y todavía
puede sintetizar la hemoglobina. Desde el primer precursor hasta el hematíe, más o menos se tarda entre 5 y 10 días en su formación. Si queremos estudiar la hematopoiesis, tenemos dos opciones. El aspirado medular, es decir, pinchar la médula ósea, con eso obtenemos células aisladas, sería un melograma, las teñimos y con eso sabemos cuántas células hay de cada estirpe, cómo se distribuyen entre sí y recordar que normalmente deberíamos de tener doble o triple de los precursores de serie blanca respecto a la serie roja. Cuando no es diagnóstica, cuando no obtenemos resultado, es lo que denominamos punción blanca o punción seca. Eso ocurre sobre todo, aparte de cuando la médula ósea no tiene células, cuando todo lo contrario, hay un empaquetamiento medular, es decir, una infiltración masiva, como ocurre en las leucemias, o distintas situaciones, distintas enfermedades que cursan con fibrosis medular. En estos casos, recordar que siempre hay que hacer una biopsia medular. Eso lo han preguntado varias veces. Hablando ya de la serie roja, del hematíe, recordar que tiene una vida media de unos 120 días. Decíamos antes que no tiene núcleo, no tiene organelas, lo único que tiene es la capacidad de transportar la hemoglobina. Tiene una serie de enzimas para que esa membrana no se destruya y no se produzca una anemia hemolítica. Por lo tanto, recordar que las tres rutas metabólicas más importantes de la hematíe son la vía del Eden-Meyerhof, que utiliza el 90% de la glucosa, que es prácticamente el único combustible, lo transforma en energía, en ATP, y el enzima más importante es la piruvato quinasa. El 10% más o menos restante de glucosa que queda sin utilizar se utiliza en la vía de las pentosas fosfato para obtener el NADPH, que es una sustancia reductora, reduce el glutatión y así el hematíe puede neutralizar sustancias oxidantes para no ser destruido. Eso ahí es donde aparece la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y la última de las tres más importantes, la vía del Lubin-Rappaport, porque lo habéis visto ya en Neumo, entre otros sitios, que forma el 2,3-fosfoglicerolato y desplaza la curva de disociación de la hemoglobina por oxígeno hacia la derecha, aumentando el oxígeno a los tejidos. Recordar que el valor numérico más importante de hematología es el volumen del hematíe, 90 más o menos 7 femtolitros. Decíamos que el hematíe transporta hemoglobina. La hemoglobina está formado por 4 cadenas de globinas y 4 grupos hemo. Las cadenas más importantes son las cadenas alfa, se sintetizan en el cromosoma 16 y recordar que en el adulto normal el 97% es hemoglobina A formado por 2 alfa y 2 beta, hasta un 3% es hemoglobina A2 formado por 2 alfa y 2 delta y menos 1%, pero hay algo de hemoglobina fetal, que es la más importante en el feto, lógicamente, y está formado por 2 alfa y 2 gamma. El grupo hemo, por otro lado, que es el que se une a las cadenas de globinas, se forma, recordar esto, no os olvides esto, por la unión de algo que comemos, que es el hierro, junto a la protoporfirina, que es algo que nosotros formamos. La protoporfirina más el hierro da lugar al grupo hemo. Por tanto, cuando se realiza una hemólisis, un catabolismo de hemoglobina, se extiende en los 4 grupos hemo, las 4 cadenas de globinas y el grupo hemo se extiende en el hierro y en la protoporfirina, de forma que el hierro, recordar que lo más importante es que el organismo intenta siempre no perderlo, siempre reutilizarlo. Y si no es necesario reutilizarlo, al menos lo que hace es depositarlo, como veremos luego, en forma de ferritina. Respecto a la serie roja, datos numéricos, hematíes entre 4 y 5 millones, hemoglobina normal en mujeres entre 12 y 16 gramos de decilitro, y en varones un poquito más, es decir, sobre un 10% por encima. El hematocrito es muy importante, es la forma más sencilla, más simple de averiguar la concentración de hematíes en la sangre periférica, con unos valores de 42% más menos 5 en mujeres y un poquito más también en varones. Y recordar que para nosotros es muy importante, aparte de los hematíes y de la hemoglobina, los reticulocitos, porque se pueden teñir, se ven en un simple frotis y podemos distinguir solamente mirando los reticulocitos entre, ya sabéis, entre una anemia de causa central y una anemia de causa periférica. De todo esto que tenemos aquí no nos importa nada, salvo el volumen que hemos dicho. Recordar que en el último MIR había una pregunta donde no era imprescindible, pero nos hablaban de la curva de distribución eritrocitaria, del AD o REW, que veremos está aumentado en la anemia ferropénica casi